Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 28 de mayo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Vamos entonces qué pasó el día miércoles. Las acciones internacionales recuperaron terreno en medio de optimismo por negociaciones con Grecia. Se esperan decisiones, incluso el Banco Central Europeo está mencionando que confía que Grecia logre permanecer dentro de la zona euro y cumplir con sus obligaciones, pero continúa, digamos que ese panorama de decisión. Ayer se recuperó un poco el mercado, voy a llamarse con algo de cautela, algo de indecisión, a espera de lo que serán entonces noticias tanto de revisión del PIB mañana en los Estados Unidos como decisiones en Grecia. Y en cuanto a acciones locales cayeron en medio de bajos precios del petróleo y temor por resultados empresariales, petroleras siguen bajo presión, petróleo se aleja de los $60 por barril, aunque se mantiene cerca de los 57-58, pero genera presión bajista en nuestro mercado. Los resultados empresariales también han mostrado algo de debilidad, no son malos, pero tampoco son demasiado sólidos como para justificar un rally en el corto plazo mientras se mantenga la expectativa de ascenso tasa Fed y tensiones en Grecia. Así que por ahora digamos que permanecemos con algo de correlación con los mercados internacionales. En cuanto a datos económicos del día anterior, ayer fue una jornada ausente de fundamentales, hoy tenemos ya más noticias económicas, mañana tenemos revisión del PIB y será importante porque el mercado valora qué tan fuerte fue la desaceleración del primer trimestre, aunque ha perdido algo de peso el primer trimestre consecuencia de lo que es el factor climático que suele generar deterioro de crecimiento de Estados Unidos durante ese primer trimestre del año. Probabilidad tasa Fed se incrementa en octubre de 42 a 44, se mantiene en 36 en julio, seguiremos atentos, inflación pasó, digamos que 1,8%, aún le da tiempo para mantener estabilidad durante junio, vamos a mirar el panorama de empleo como que tan fuerte mejora durante el próximo mes para mirar si será julio, agosto, julio, septiembre, octubre, el mes o el mes que será el de ascenso tasa Fed, de qué depende de inflación y empleo. Así que por ahora el mercado está un poco más inclinado hacia octubre como el mes decisivo para el ascenso en tasa de la Reserva Federal. Por ahora, seguiremos atentos a los datos económicos la próxima semana. El nivel de riesgo baja en el día de ayer, si logra ubicarse de nuevo por encima de los 9, de los 14, perdón, existe la probabilidad de continuar con la presión bajista y el movimiento de corrección importante, esos niveles de 14 para el VIX. En cuanto a acciones asiáticas, cerraron con descensos en medio de cautela por movimiento de tasa Fed y panorama de Grecia. Recordemos que estamos en una zona que después de las caídas aparecieron algo de compradores y se definirá entonces durante las próximas jornadas si los compradores retoman el control del mercado o serán los vendedores también. Estamos a la espera de la revisión del crecimiento de los Estados Unidos, un dato más importante por ahora de los que queda durante la semana. Ventas al por menor de Japón crecieron 5% en abril, el mercado esperaba ascenso de 5,3%. En cuanto a mercados europeos, se inicia el día con descensos en medio de incertidumbre que se mantiene en los mercados. Ayer hubo un rally generado por Grecia, no obstante hoy ya vuelve la cautela. Recordemos que ayer no se descartaba la presencia de compradores, aunque estuvieron bastante fuertes. Y en cuanto a noticias económicas, los precios de importación de Alemania crecen 0,6% en abril, superestimado el mercado de 0,5%. Esto puede contribuir a que haya algo de inflación en la zona, pero pues por ahora en el mediano plazo, reunión del G7, mercados seguirán atentos al tema Grecia y tuvimos ayer un ascenso de 1,3 millones de barriles los inventarios API, eso hace que esta mañana el petróleo inicie la jornada con leve presión bajista, estamos en 57.31, también tendremos hoy los inventarios de crudo, bueno, espera un segundo, el mouse se adelantó. Y mercado colombiano, resultados empresariales, tenemos Celsia y Éxito, los dos que presentan resultados, Celsia en la tarde, Éxito en la madrugada, tenemos Celsia presenta alza de 37% en ingresos, los costos crecieron 69%, esto hace que el margen EBITDA baje de 44 a 26,9, el EBITDA cayó apenas 9% frente a un descenso del 92% de la utilidad neta y Éxito reporta alza de 28,4% en ingresos, 6% en utilidad operacional y caída del 29,2% de la utilidad neta.
Son resultados que Colombia sigue generando crecimiento en ingresos, pero pues están consolidando, vamos con éxito primero, consolidando las ventas de Uruguay. Recuerden que nuestras compañías han crecido de forma inorgánica últimamente con adquisiciones y pues eso toma tiempo en desarrollar las sinergias y puede ser algo costoso en el corto plazo. Recuerden que también se ingresó al tema de construcción de proyectos inmobiliarios en busca de una rentabilidad mayor en su negocio. La utilidad operacional recurrente apenas creció 6%, son crecimientos un poco más leves y la utilidad neta que cayó hacia los 69.000 millones. Ya hay presentaciones NIF, así que es un estado financiero bastante completo en que en temas de nivel de endeudamiento continuo bastante estable, el tema de activos que se mantienen estables, el pasivo también, no hay cambios significativos, el patrimonio se estuvo descendiendo levemente, pero es un balance bastante estable y en términos de los resultados, las utilidades estuvieron descendiendo en consecuencia de aquí vienen de otros gastos, son los temas no recurrentes por 60.000 millones que muestra en el balance, lo contrario la utilidad habría sido de 120.000 superando la del año anterior. Así que son datos relativamente buenos, no son tan malos los resultados del éxito. Tenemos una caída de las utilidades por temas no recurrentes, ya vamos a colocarlos en gráficas. El descenso de las utilidades es por tema no recurrente, mientras que el resto del balance continúa y pues el descenso, el ascenso en la utilidad operativa no es tan, digamos que relevante si retiramos el descenso no es tan relevante si retiramos los otros ingresos. Así que los resultados de éxito están bastante interesantes que excluyendo los otros gastos. En Celsia, por el contrario, que tenemos para Celsia, vamos a las cifras. La ganancia neta descendió de forma considerable, también la utilidad bruta viene con un descenso del 18%, consecuencia del incremento en gastos de una forma significativa, pero lo que más me llama la atención de Celsia es que el activo corriente de 1.2 billones contrasta contra un pasivo corriente de 1.8 billones, así que su razón corriente en estos momentos se mantiene por debajo de 1. La situación ya venía en diciembre, pero se agrava. Los activos corrientes suben levemente, suben con más fuerza los pasivos corrientes, así que posiblemente tengamos algo de presiones sobre la caja en los próximos trimestres, tenga que incrementar endeudamiento o tenga que hacer emisiones, pero hay algo de presión de liquidez de corto plazo, o tan solo ni siquiera incrementar endeudamiento, sino pasar endeudamiento de corto plazo a largo plazo. Tenemos ese movimiento y los resultados pues no son favorables por un incremento de costos. Así que en términos generales parecen estar mejores los resultados de éxito frente a los resultados de Celsia. Ya lo miraremos con gráficos, cuál es el resultado neto contemplando el panorama internacional y los niveles técnicos. Listo, vamos entonces con más noticias del día. A las 7:30 tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos que suben la semana pasada de 274.000 a 282.000. Las ventas pendientes de vivienda de Estados Unidos las tenemos a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana. Variación semanal de inventarios de crudo. Importante la variación semanal de inventarios de crudo, donde el mercado está algo pesimista con la posibilidad de un leve ascenso en los inventarios dentro de la expectativa. Y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo subieron un poco, eso no es una noticia mala. De hecho, siguen estando en un muy buen nivel. Eso generó algo de volatilidad en el petróleo que subió a 57.80, pero ya se devolvió. Y generó algo de movimientos también en acciones, pero pues se está devolviendo la mayoría. No es la noticia más importante del día, simplemente no genera cambios por ahora. Mañana tenemos revisión del PIB importante y sentimiento del consumidor de Estados Unidos, PMI manufacturero de Chicago, revisión del PIB. Mañana no descartamos que sea una jornada de alta volatilidad. Vamos con temas general, panorama general. Mercados internacionales podrían mantenerse con indecisión a espera de revisión del PIB de Estados Unidos. El panorama de tasas y Grecia definirán tendencia en próximas jornadas. Importante, ayer tuvimos un descanso de la tendencia, hoy estaremos evaluando si la tendencia alcista logra mantenerse o simplemente fue un pequeño pullback. Así que lo miraremos en gráficos. Y mercado local podría encontrarle presencia de compradores. Vamos a estar atentos a las resistencias de corto plazo, solo superando esos niveles de resistencia hablaríamos de empezar a tener un rebote técnico. Veamos las gráficas
El Dow Jones, después de la fuerte caída, aparecieron los compradores, cerrando lo que era soporte, ahora resistencia, los 18.200. Si hoy logra cerrar por encima de los 18.200, quiere decir que los compradores lograron defenderse y podemos avanzar a los 18.500. Si cierra de nuevo por debajo de los 18.200, la fuerza sigue siendo de los vendedores. Ayer, en pequeño descanso, que se fortalecieron los compradores, hoy definirán si logran mantener el sesgo o no. Lo mismo para IPSA, descansa un poco, si logra mantenerse sobre el 4.000 puede rebotar a 4.060, pero dependerá de superar ese 4.060 para dar un movimiento más alcista. En cuanto al dólar, 2.570 ayer llegó, aparecieron vendedores, hay posibilidad entonces de un pequeño descanso, pero tendrá que romper el 520. Si rompe el 520 hay posibilidad de corregir hacia 480, igual sigue siendo corrección dentro del nuevo movimiento alcista. 520 el nivel de soporte, mientras se mantenga sobre ese nivel hay posibilidad de continuar con el avance, no se descarta lucha entre compradores y vendedores como el escenario más probable. El WTI con presión bajista de corto plazo dentro de su lateral de mediano, aquí viene, se está desplomando en estos momentos después de la publicación de datos de los Estados Unidos. Y no, me alejé demasiado. Ayer no pudo superar la resistencia que se tenía del 58.20 para hoy los 58. Entonces esté por debajo de 58, la presión bajista continúa. Recordemos que ya salió de los 58, 58.20 y eso genera la probabilidad de descensos al 57, 56.50 y 56. Este no funciona acá. 56 como las siguientes zonas de soporte. Así que el movimiento sigue siendo bajista para el petróleo. Importante entonces será para hoy los 58. Si logra recuperar los 58 podría anular la presión bajista y rebotar a 59, 59, 50. Atentos a los inventarios de crudo mientras si logra superar los 58 con la noticia. De lo contrario, si no logra superarlos, estamos hablando de 56, 56, 50 como los siguientes niveles de soporte y la presión bajista que podría mantenerse. El euro continúa oscilando 1.0877 con indecisión. Los compradores están esperando entonces alguna noticia de Grecia. Los vendedores siguen ante la cautela y genera entonces un escenario de indecisión. Vamos con el Colcap. No traigo el graficador. Vamos entonces con el Colcap. Un segundo. Bueno, aquí está nuestro graficador. Ayer fuerte descenso. Recordemos que venía la presión bajista después de haber roto los 350. Para el día de hoy están los 330. Tendrá que superar los 1330 para anular la presión bajista, aunque ya empieza a llegar a zona de soporte. 1300, 1290, 1280 es una zona de soporte donde no se descarta algo de presencia de compradores. Lo que hay que mirar es si los compradores logran frenar y revertir la tendencia o simplemente frenar un rato para volver a continuar con descensos en jornadas siguientes. Así que dependerá del 1330. La resistencia por ahora es el 1330, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista puede continuar, aunque ya nos acercamos a alguna zona de soporte donde pueden o no se descarta la presencia de compradores para el índice. Banco Bogotá permanece 65-62 sin cambios. Si hay ruptura de los 62, podemos descender a 60. Importante 65-62 los dos niveles para BBC, para Banco Bogotá. BBC con fuerte descenso. En el día de ayer 19.50 tendrá que cerrar por encima de 19.50 para volver a generar una posibilidad de descenso a 20.20. Mientras esté por debajo de 19.50 ya empieza a llegar a zonas de soporte. Estamos hablando del retroceso de Fibonacci. Ayer lo miramos de nuevo en capacitaciones 61.8. Estamos llegando a una zona de soporte. Si logra aguantar esa zona del 61.8 por Fibonacci aún podría estar en movimiento alcista, pero si llega a perder los 18.8 la debilidad podría ser más fuerte y primera zona de soporte 18.30 y 18. Ya podría ahí encontrar algo de presencia de vendedores, pero con mayor sesgo bajista si si lograra rebotar ya. Así que importante 19.50 la resistencia a corto plazo, también nos acercamos a zonas de soporte. Celsius con sus resultados para nada son no diga son muy buenos resultados, no. Si hay temas de costos importantes en Colombia y que está afectando márgenes, es un poco más estructural que coyuntural, así que importante para hoy. 4.820. Si logra cerrar por encima de 4.820, quiere decir que el mercado, pese a los resultados, lo vio el lado positivo y dijo, vamos a 5.000.
Si mientras se mantenga por debajo de los 4.820, el escenario más probable es descensos a 4.500 como primera parada, y en caso de romper ese nivel estaríamos hablando de los 4.300, 4.500, 4.300, 4.830 la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista para Celsia podría continuar. Vamos con Cementos Argos, que tras la publicación de resultados se mantiene dentro de algo lateral. Ayer logró encontrar algo de presencia de compradores, pero vamos, está definido desde el día de ayer 9.200, vamos a dejarlo contra 8.900. Si logra superar el 9.200, existe probabilidad de avance a 9.500 y 9.700, sobre todo 9.700, importante el 9.200. Si no logra pasar el 9.200, existe la probabilidad de ruptura de 8.900 hacia 8.500. Está todavía dentro de la zona de indecisión, se definen 9.200 y 8.900 como los dos niveles que puedan generar un movimiento probable. Cemex Latam Holdings sigue bajo presión bajista. Bueno, por lo general la trazábamos desde niveles más atrás. Sí, me gusta más esta línea de tendencia. Ha avanzado la resistencia, ahora está entre los 13.000 y 13.100. Mientras esté por debajo de los 13.000 y 13.100, la presión bajista puede continuar hacia los 12.200, 12.100, 13.000, 13.100. Solo superando ese nivel podría anular un poco la presión bajista. La confirmación de cambio de tendencia podría darse en los 14.000. Pero en los 13.400, 13.100 sigue siendo la resistencia para Cemex Latam Holding. Canacol, fuerte descenso en el día de ayer por debajo de los 6.000. Si no recupera pronto los 6.000, el descenso puede ser hacia los 5.600. También dependerá de la volatilidad del petróleo, si continúa con mayores descensos o no. Por ahora no se descarta el descenso 5.600. Solo superando el 6.000 podríamos volver a la zona de los 6.600. 6.000 como la resistencia importante para Canacol. Seguimos con Concreto, que se mantiene entre 1.200 y 1.150, solo superando el 200 hablaríamos de rebote hacia los 1.270 como escenario probable. Corficol desciende y se aleja del 38, que sigue siendo el nivel importante, no obstante, 37.300 aparece ahora como resistencia. Mientras esté por debajo de 37.300, existe la probabilidad de continuar hacia 36. Si anula los 37.300, puede rebotar hacia los 38, pero será el nivel que nos determine el cambio de dirección. 37.300 es el nivel de resistencia importante. Ecopetrol, fuerte descenso en el día de ayer, rompiendo su soporte de los 870. Lo que es soporte, ahora resistencia. Si no recupera pronto los 870, el descenso puede ser hacia la zona de los 1.740 y 1.720. Ya miraremos cuándo entran compradores. Por ahora, importante los 870 es el nuevo nivel de resistencia. En algún momento sé que los compradores podrían aparecer sustentados en la especulación de corto plazo del dividendo, así que hay que estar atentos en el intradía cuando aparezca, que lo miraremos en el comité de la siguiente jornada. Por ahora 8.70 es la siguiente resistencia de la presión bajista. Empresa de Energía Bogotá, que también venía con buen movimiento, se une a las descensos en el día de ayer y pierde lo que fue el soporte de los 1.690 y 1.670. Solo si supera los 1.670 hablaríamos de poder avanzar a los 1.750. 1.670, lo que era soporte, ahora resistencia 1.670, el nivel de resistencia importante. Siguiente soporte 620, 630. También hay que estar atentos al tema del dividendo. Construcciones El Cóndor sigue 1.600 contra 1.700 sin cambios, no ha marcado precio desde el 5 de mayo. Vamos con Enca, que continúa su avance en el día de ayer. Recordemos que mientras esté sobre 12 aún puede avanzar hacia los 13 como escenario probable. Faltan también los resultados empresariales para ver qué tan contundente y qué tanto soporte tiene ese movimiento. Los conoceríamos el 29, no sé a qué horas, pero informaron que el 29 se harían a conocer los resultados de Enca. ETB continúa con el avance en un mercado que busca componente menos cíclico. Ahora el 4.90 es el soporte. Ya llega el 5.10, donde aparecieron levemente vendedores. Faltan también resultados, vamos a ver si los conocemos pronto. Mientras esté sobre 4.90 aún puede regresar incluso a 5.20, hay que ampliar un poco el nivel de resistencia. Si rompe 4.90 podemos descender a 4.60 y falta evaluar entonces resultados empresariales para ver la contundencia de este movimiento. En cuanto a éxito, después del descenso aparecieron levemente comprados en el día de ayer. Los resultados no son malos y hay un tema no recurrente según el informe que nos presentaron de los 60.000 millones como otros gastos, que disminuyó el resultado general. Así que si logra aguantar los 22.400, le vamos a dar la probabilidad de repunte hacia el retroceso de Fibonacci, que es la zona de los 24.500. Hay posibilidad entonces, si logra mantener los mínimos, de rebotar hacia 24.500. Si hay descensos adicionales hay que estar atentos porque si salimos de la banda inferior de Bollinger no se descarta presencia de compradores
Importante los 22.900, no 22.800, 22.860. Si logra cerrar en la primera hora por encima de 22.860, quiere decir que al mercado le gustaron los resultados y existe la probabilidad de avance a 24.500. Si no supera los 22.860, existe probabilidad de nuevos descensos. Ese sería el panorama según los resultados empresariales y el panorama técnico. Grupo Argos, 17, tendrá que recuperar 17 para incrementarse hacia los 18. Recuerden que sus resultados también estuvieron algo débiles, creo que ya sí, algo débiles. Importante los 17, si logra superar 17 puede avanzar a 18. Si no supera los 17, el descenso es hacia la zona de los 16.000 como el escenario probable. Grupo Aval después de resistencia se aleja un poco de ese nivel con posibilidad de corrección a 1250. Mientras esté por debajo de los 1290 aún puede descender a 1250, 1220, 1290 como la resistencia para el Grupo Aval. Grupo Sura continúa por debajo de resistencia con presión bajista 34. Mientras esté por debajo de los 34, aún puede descender hacia la zona de los 32.600 y 32.000. Solo superando 34 podríamos avanzar hacia 35.200. Importante los 34.000 como la resistencia de la presión bajista por ahora para Grupo Sura. Bueno, ISA pierde los 8.000. Y tenemos los 8.000, así que existe la probabilidad de descender a 7.700 y 7.500. Solo recuperando los 8.000 volvería a tener algo de posibilidad de avance a 8.300. Importante, los 8.000 quedan ahora como resistencia para ISA. ISAGEN se defiende todavía en esas zonas, pero pues seguimos 3.100, 3.000. Básicamente la idea es que se estabilice, aunque ha entrado buen volumen, que supongo estará esperando que se reactive la venta, pero pues no tenemos información sobre ese particular. Mineros. Sigue sin marcar precio. El oro $1.187 la onza, lo cual lo mantiene también algo lateral, solo superando el 1.670 podría avanzar hacia los 1.800. Importante ese nivel de precio. En cuanto a Nutresa, fuerte descenso en el día de ayer, muy buen volumen también, faltan resultados de esta compañía. 23.500, solo superando 23.500 hablaríamos de poder avanzar hacia los 24.200. Mientras esté por debajo de 23.500 existe la probabilidad de descensos hacia los 22.200. 23.500 la resistencia de corto plazo. Recuerden que la mayoría de nuestros activos están bajo esa tendencia y será esa resistencia la que nos permita cambiar el sesgo. Como el 1.275 para Grupo Oval, mientras esté por debajo del 275 aún existe probabilidad de descensos a 1.220. Recuerden que en contra del resto del mercado estuvo repuntando y ahora queda el 275 después de haber llegado a promedio móvil de 200 y tener presencia de vendedores. 275 el nivel de resistencia para corrección probable. Preferencial Avianca Holding se estabiliza y aparecen comprados en el día de ayer. Qué acción tan confusa, la verdad. Pero no, es que puede saltarse niveles muy fácil. 3.360. Si logro aguantar 3.360, puedo avanzar a 3.460. Dejemos el tema del comportamiento lateral como el más probable. Solo rompiendo el 360 puedo volver a los 320, 300, pero igual no se descarta que siga ese lateral. Cuando empieza a tener ese comportamiento errático, es muy probable que podamos tener un lateral para Bianca Holding como el escenario más probable. Preferencial Bancolombia desciende con fuerza a 26.400, el nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de 26.400, aún hay probabilidad de descenso hacia los 25. 26.400 para poder avanzar a 27.400. 26.400 la resistencia para Preferencial Bancolombia. Preferencial Semargo sin indecisión. 9.8500, 50% de probabilidad de ascenso como descenso en la preferencial. Da Vivienda, donde aparecieron compradores ya ceden terreno, pero dependerá del 26. Mientras esté por debajo del 26, existe la probabilidad de continuar descensos hacia la zona de los 25.000, 24.500, 24.000. Solo superando los 26.000 podríamos volver hacia la zona de los 27, 26 como la resistencia importante. Preferencial Grupo Argos. Todavía puede llegar a los 16 mientras esté por debajo de 16.700. Existe probabilidad de 16 y 15.600 como escenarios probables. Importante 16.600, 16.700 la resistencia de la presión bajista. Superándola podría avanzar hacia los 17.300. Preferencial Grupo Sura 34. Mientras estemos por debajo de 34 existe la probabilidad de descensos a 32 y 31.600. Solo superando 34 podría volver hacia los 35, anular un poco la presión bajista. PAEC continúa en su comportamiento lateral con volumen de descenso, empieza lentamente
quedarse de lado a espera del resultado de la aprobación. Y Terpel, pues, después de fuerte descenso, no marcó precio en el día de ayer. No actualizaremos niveles y Valorem también falta resultados empresariales, no ha marcado precio desde el 20. Así que en términos generales, la mayoría de acciones están en presión bajista. Importante que logren superar el nivel de resistencia de corto plazo. Si logra superar ese nivel, anularía la presión bajista, lo contrario puede continuar con mayores descensos. El mercado internacional algo indeciso. Mañana tenemos revisión del PIB de los Estados Unidos para definir una tendencia más clara en los mercados. Bueno, vamos con preguntas. El link que me enviaste es el de las ondas de Elliot. No, no he enviado ningún link. Bueno, vamos con preguntas. ¿Qué puede suceder con Ecopetrol ante este nuevo panorama? ¿Habrá nuevos mínimos? Recuerden que viene el tema del dividendo, donde se genera una especulación de corto plazo. Una vez pague el dividendo, la acción, los accionistas reciben el dividendo, pero la acción abre 133 pesos por debajo del cierre del día anterior al ex dividendo. Y si el precio del petróleo no recupera para esa época, pues la presión bajista podría continuar. Recuerden que bajo las condiciones, Ecopetrol es de las pocas compañías que está cotizando por encima de su valor patrimonial, que hizo subir a Semargos con esos resultados. El día de ayer, que estuvo bastante tranquilo, digamos que hubo bastante censo en mercados internacionales y con relación al resto de mercados. ¿Ya tienes información de estados financieros de Empresa Energía Bogotá? No, no los veo todavía en la Superintendencia Financiera. Si aparecen, los estamos revisando. Inicia recuperación. ABA no la beneficia a precios bajos del petróleo. Avanza Avianca. Por ahora está un poco lateral. Ese comportamiento de Avianca es un poco más errático. Si bien ayer fue una vela verde, ¿cierto? Pero la vela sigue teniendo máximos y mínimos cada vez más bajos, o sea, sigue manteniendo ese sesgo bajista, por eso es un poco más complejo el sesgo de este activo, puede ser de algo de lateralidad como probable. Por favor, ver el link para ver los resultados empresariales en la página de la Superfinanciera. Bueno, si desean ver resultados empresariales, está la página de la Superintendencia Financiera, información relevante, parte superior derecha, hacen clic, aquí están los de éxito, pueden descargarlos, Celsius está mucho más atrás y ahí estarán publicando las demás compañías. Por favor, repetir Celsius, la presión sigue siendo bajista con resultados con caída en márgenes, que es importante. ¿Qué le espera éxito en el próximo trimestre? Los resultados para nada fueron malos. Tuvo algo de temas no recurrentes con tus gastos que vimos de 60.000 millones, así que éxito existe la probabilidad de recuperar algo de terreno hacia los 24.500 que vemos en el retroceso de Fibonacci, siempre y cuando logre cerrar por encima de los 22.820, 22.840. Tendrá que cerrar ese nivel para dar el rebote. Si no logra superarlo, quiere decir que la correlación con el mercado internacional se mantiene y puede tener algo de descensos adicionales. No alcanza a escuchar niveles de Ecopetrol, 1870, mientras esté por debajo de los 1870 la presión sigue siendo bajista para Ecopetrol. Igual hay que estar atentos en el intradía a ver cuándo aparecen compradores. ¿Cuál es la probabilidad de que el mercado continúe con el descenso en el día de hoy? Ya estamos llegando a soportes, pues digamos que cuando hablamos del mercado del sentimiento general hablamos del Colcap y el Colcap empieza a llegar a esta zona de soportes, por lo que no se descarta que podamos tener algo de freno en la caída, pero lo que sí miraremos son la evolución de los fundamentales para saber si es un freno para repuntar o para descender. Por ahora no se descarta que hoy sea una jornada de choque entre compradores y vendedores como el escenario más probable. Con la necesidad de plata para el metro, las empresas del distrito podrían estar repartiendo muy buenos dividendos. Ya lo están haciendo, de hecho, por eso el dividendo de Empresa Energía Bogotá es de los más altos del mercado. Como aplica Fibonacci y TV, pues le quedará un poco más difícil para próximas jornadas, porque los dividendos que va a repartir con este periodo, pues fueron de ganancias no ocasionales, no recurrentes, perdón, de ganancias no recurrentes por el tema de la venta de Colombia Móvil Tigo. Mm, el gobierno distrital que sacará recursos del gobierno cuenta con recursos de Empresa Energía Bogotá para financiar el metro. Esto debe hacer que caer el activo. Recuerden que cuando tenemos una tasa, y lo vimos con la capacitación de indicadores de rentabilidad, cuando la tasa de pago es bastante alta, el potencial de crecimiento de largo plazo de la compañía puede llegar a disminuir si no se reinvierte una buena cantidad de recursos. Podría repetir lo que era soporte a la resistencia, 1670 el nuevo nivel de resistencia para ese activo. Para Fibonacci, ¿qué periodo debe tomar? Fibonacci ustedes pueden, recuerden la capacitación, tomar periodos largos, cortos, todo depende de lo que quieran evaluar. Por ejemplo, aquí se puede tomar un Fibonacci a largo plazo. Lo importante es que sea un movimiento de rally o de caída el que deseen evaluar. No hay un periodo fijo,
todo depende del periodo que quieran evaluar. Realmente Ecopetrol, con la situación actual del petróleo, vale 1.700 o menos. Ecopetrol lo bueno es que tiene que, digamos que una diversificación de negocios. Lo que me preocupa es la valoración relativa frente a demás compañías petroleras. Ecopetrol aún mantiene su cotización por encima de su valor patrimonial frente a demás compañías que se mantienen por debajo de este nivel. Así que si el precio del petróleo no recupera pronto e inicia una presión bajista, existe una probabilidad de ajustar ese nivel. Por ahora 1870 es la resistencia. Si logra superar ese nivel, anula la probabilidad de mayores descensos. Si no, la probabilidad de mayores caídas podría continuar. Los dojis lápidas de preferencia la vale y la caída del resto de financieras es muy mal síntoma. Recuerden que las financieras, en el tema de ascenso en inflación, ascenso en tasas, es lo que más les suele impactar. Así que por ahora pues suelen reaccionar ante ese tipo de comportamiento. No obstante, nuestro mercado tiene un alto componente cíclico, la mayoría de compañías son cíclicas, por lo cual el comportamiento del mercado tiende a mantener esa dirección. En términos generales hay mucha correlación entre los activos locales. ¿Cuál puede ser el futuro comportamiento de PREC? Por ahora, lateral a la espera de la aprobación. Si se aprueba la venta de esos precios, pues saldría de la bolsa y los accionistas recibirían el valor que pagarán los compradores. ¿Cómo califican los resultados de Semargos? Bastante planos, no son ni buenos ni malos. Si hacemos un pequeño ranking de lo que hemos visto, los mejores hasta ahora han sido Celsia, los siguientes Semargos y en terceros vendrían Celsia. Bueno, entonces muy atentos a resistencias de corto plazo. Hoy podría ser un día de choque entre compradores y vendedores. Estaremos atentos a los fundamentales. Muy buen día entonces para todos.